Aleluya. Gloria de Dios esté en este how do you say room? Habitación. Yeah, say that. Habitación. La gloria de Dios está en este lugar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. Church Iglesia, and gatherings, el juntarse were never meant to be without His presence. nunca se trató de que estuviera sin su presencia. Listen, Escúchenme, so many of you tantos de ustedes came out of religion. salieron de la religión. The Holy Ghost wants me to say this to you. El Espíritu Santo me inspira a decirte esto. In Galatians, En it Gálatas says this. dice esto: Oh, you foolish Galatians. oh Gálatas tontos, How is it ¿cómo es que you started in the Spirit empezaron en el Espíritu and now y ahora you want to be made perfect by your flesh? quieren hacerse perfectos por la carne? Everybody loves Pastor Mark. Digan, yo amo al Pastor Mark. Oh, you foolish Chilenos. Chilenos necios. How is it ¿Cómo es que you started in the Spirit empezaron en el Espíritu and now you want to go back to religion? y ahora quieren volver a la religión? When you gather together, Cuando se congregan. I know you don't have this wonderful worship team all the Claro, time. yo sé que no tienen este equipo maravilloso de alabanza los domingos, But pero where 2 or 3 are gathered in His name, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, there He is ahí está Él, in the midst. en el medio. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? In manifestation. En manifestación. I remember when I started my church, Me recuerdo cuando comencé mi congregación and sometimes y a veces we only had 2 or 3 people. de repente habían 2 o 3 personas. So I'd always use that scripture. Así que siempre ocupaba esa Well, escritura. where there's 2 or 3, Donde hay 2 o 3, He's there. ahí He's está here. Él. Él está ahí. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo, stop that. para con eso. That's not what it means. No es lo que significa. You don't have to make up for lack of people. No tienes que decir eso para justificar poca gente, But when people gather sino que cuando la gente se une in unity en unidad, and one accord, en un acuerdo, His manifestation su manifestación is there. está ahí. Well, Pastor Mark, should we always want to feel something? Pero Pastor Mark, siempre tenemos que sentir algo. It's not about feeling something. No se trata de sentir algo. He's alive. Él está vivo. He's very real. Él es verdaderamente real. And you ought to sense Him Deberías sentirlo all the time. todo el But tiempo. when we gather together Pero cuando nos congregamos and we build a house y edificamos una of casa, habitation una habitación by Him,
para Él, Let's offer a sacrifice of praise. para ofrecer sacrificio de alabanza. That is Eso es the fruit of our lips, fruto de labios giving thanks to His que name. dan gracias a su nombre. Hebrews 13:15. 13:15 de Hebreos. And the psalmist Y said, el salmista dijo, He inhabits Él habita the praises las alabanzas of His people. de su gente. What does that mean? ¿Qué quiere decir todo eso? He lives in. Él vive en. You inhabit your home. Tú habitas en tu casa. God inhabits you, Dios te habita a ti and He inhabits y Él habita our praises. nuestra alabanza. In this room tonight, En este lugar esta noche, some people are going to get free. algunos van a ser libres. Guaranteed. Te lo garantizo. If you believe Si crees the word, la palabra, your sad days are over. tus días tristes se acabaron. Your depressed days are over. Tus días de depresión se acabaron. The season of mourning La época de luto is over. se acabó. Father God, Padre Dios, thank you for your word. gracias por tu palabra. I ask you to think through my mind, Te pido que pienses a través de mi mente. speak through my lips. Habla a través de mis I labios. ask you Te pido to make my tongue que hagas que mi boca, like the pen of a mi ready lengua writer. sea como la del escribiente y rápidamente. Holy Ghost, Espíritu Santo, they didn't come to hear from me. no vinieron a escucharme a mí, They came to hear from you. vinieron a escuchar de ti. So I lean way back on you. Así que yo me descanso completamente en ti. Teach through me. Enseña a través de mí. Preach through me. Predica a través de mí. I believe they have eyes that see, Yo creo que ellos van a ver, ears that hear. oído y van a oír. And I thank you. Te doy gracias The delivering power, que el poder liberador, the delivering power of el God poder liberador de Dios is in this room. está en este lugar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You can have a seat. Pueden tomar asiento. Hallelujah. Aleluya. Thank you all so Gracias a much. todos. Gracias, muchas Thank you for gracias. practicing. Gracias Thank you por- for coming. Gracias por Thank ensayar you y for your venir. anointing. Gracias por su unción. Our worship team are from many different churches, Este grupo de alabanza, hay gente de todas las iglesias, hermanos de todas but they las iglesias. sound like they have been together Pero for suenan como si han 20 estado years. juntos 20 años. I love them. Les amo. Hallelujah. Aleluya. I wish I could play like Lucas. Que me gustaría tocar como Lucas. All right. You ready to be free? ¿Están listos para ser libres? You ready for some liberty? ¿Hay alguien aquí listo para libertad? Hallelujah. So because of the anointing, Entonces, por causa de la unción, I told you that when Jesus was water baptized by John the te Baptist, conté que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, the heavens opened. los cielos se abrieron The heavens are still open. y los cielos siguen abiertos. And the Holy Ghost Y el Espíritu Santo came down. vino. I know everyone likes to think of him as a dove, Yo sé que a todos les gusta verlo como una paloma. but the Bible doesn't say the Holy Spirit is a dove. No, la Biblia no dice que el Espíritu Santo es una paloma. He came like a dove. Dice que descendió como una paloma. The Holy Spirit is a person, El Espíritu Santo es una persona. the third person of the Godhead. La tercera parte de la Trinidad. He always has been. Él siempre ha sido. The Father said it, El Padre lo dijo. Jesus made it, Jesús lo and the hizo. Holy Ghost has always Y manifested el Espíritu it. Santo lo manifiesta. Y siempre ha sido así. And when the heavens were open, Y cuando los cielos fueron the abiertos, Holy Ghost came on el Espíritu Jesus, Santo vino sobre Jesús. and the Father said, Y el Padre dijo, "This is my beloved Son, este es mi Hijo amado, with whom I'm well en el pleased." cual tengo Right complacencia. before that happened, Antes de que pasara eso, John the Baptist Juan el Bautista identified Jesus, identificó a Jesús. and he said what? ¿Y qué dijo? Behold the Lamb of He God. ahí el Cordero de Dios. Behold the Lamb of He God. ahí el Cordero de Dios. It was his cousin in the Era natural, su primo en lo natural, but behold the Lamb of pero ahí God. está el Cordero de Dios. And John said this, Y Juan dijo esto: I baptize you yo te bautizo a ti for repentance of sin, por arrepentimiento de but pecado. one day very soon, Pero pronto, muy pronto, he's going to baptize Él you te va a bautizar with the Holy Ghost con el Espíritu Santo and fire. y fuego. Amen. Amén. How many?
How many are baptized ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados with the Holy Ghost? con el Espíritu Santo? And you got fire. Y tuviste fuego. Amen. If you couldn't lift your hand, Si no pudiste levantar tu mano, we can fix that tonight. lo vamos a arreglar esta noche. Every born again believer, Todo nacido de nuevo. every born again believer Todo nacido de nuevo should be filled with the Holy debería Ghost ser lleno del Espíritu Santo and speak with other tongues. y hablar en otras lenguas. It's not a Pentecostal doctrine. No es una doctrina pentecostal, It's a Jesus commandment. es un mandato de Jesús. It's not a Pentecostal. No es una cuestión It's not pentecostal. my doctrine. No es mi doctrina It's the tampoco. Word of God, Es la palabra de Dios and it's a commandment y es un mandamiento from Jesus. de Jesús. He didn't find it optional. No lo puso en opcional. Now you can go to heaven Tú puedes irte al cielo and never speak in tongues. y nunca hablar en otras lenguas. But why not Pero ¿por qué no have all that God has for you recibir todo lo que Dios tiene right para ti now, ahora, starting tonight? empezando esta noche? Woo! Aleluya. Amen. Amén. You don't have to beg. No tienes que rogar, All you have to do is believe. todo tienes que creer. Hallelujah. Aleluya. Now listen, Escúchenme, it's not my message, no es mi mensaje por si acaso, but tongues pero las lenguas are just a sign of, son solo una señal, evidence of. una evidencia de. I didn't get tongues. No recibí las lenguas, I got baptized fui bautizado by Jesus por himself Jesús mismo, with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo, And I got fire. y recibí fuego. Come on, fuego. Evidence, La evidencia de eso tongues. son las lenguas. What I got Lo que yo recibí, was fire. fuego. Are you as on fire as I am? ¿Ustedes están tanto en fuego como estoy yo? Some of you might be a little more. Algunos necesitan un poco más, parece. After Jesus was water baptized, Después de que Jesús fue bautizado en the agua, Holy Ghost came on him. el Espíritu Santo vino sobre The él. Holy Spirit led him into the wilderness, Y el Espíritu Santo lo guió al desierto, where the devil tempted him. donde el diablo lo tentó. But then he came back Y luego él volvió in the power en el poder of the Spirit, del Espíritu. and his ministry Y su began. ministerio comenzó. So much so, Tanto así, there was so much virtue, había tanta virtud en él, so much power tanto poder en on él, him that people began to touch his clothes, sobre él, y la gente empezó a tocar su ropa and they were healed. y eran sanados. Remember the woman with the issue of blood? ¿Recuerdan la mujer del flujo de She sangre? heard, Ella escuchó if you can touch him, que si lo podían tocar, you'll be healed. sería sanado. And she began to say within Entonces ella herself, empezó a decir en sí misma, if I can but touch him, si toco su manto, I'll be healed. seré sanada. She heard something. Escuchó algo, She believed something. creyó algo, And then she said something. dijo algo, And then she began to do y something. empezó a hacer She algo. went in and pressed behind. Se metió entre la And multitud, she touched Jesus. empujó a todos y And tocó a Jesús. immediately, Inmediatamente power went out of poder him. salió de él And she was healed. y ella fue sanada. And Jesus Y said, Jesús dijo, who touched me? ¿quién me tocó? Who touched me? ¿Quién me tocó? And the disciples Y said, los what? discípulos dijeron, Señor, Señor, todos. Everybody todos is touching you. te están tocando. They didn't understand. Ellos no entendían, But Jesus knew. pero Jesús sabía, Jesus knew. pero Jesús sabía, Jesus knew Jesús sabía that someone really touched him. que alguien realmente lo tocó. And the woman was going to just go away, Y la mujer como que se quiso escapar, totally healed. totalmente sanada. But Jesus said, Pero Jesús dijo, who touched me? ¿quién me tocó? And she had to say, it's me. Y la mujer tuvo que decir, fui yo. And then he answered her, Y él le respondió, your faith tu fe has made you whole. te ha hecho sana. Your faith Tu fe has made you whole. te ha hecho sana. When the word of God is preached, Cuando la palabra de Dios es predicada, something ought to happen. algo debe suceder. I know there's sessions Yo sé que hay sesiones where we're teaching, donde estamos enseñando, where we're learning. donde estamos aprendiendo. Our minds are being renewed. Nuestras mentes están siendo renovadas.
But there ought to be many times, Pero debería ocurrir muchas veces. no matter when the word of God is No taught importa cuándo la palabra es or enseñada preached, o predicada, there ought to be a demonstration. debe haber una demostración. Before I knew this, Antes de saber esto, and maybe why I'm so passionate about y a lo it, mejor porque es la razón por la que soy tan apasionado, and I'm not just passionate about it in Chile, porque no soy solamente apasionado en I'm Chile, por si acaso. passionate about it in my church. Estoy apasionado de esto en nuestra iglesia también. I'm passionate when I go any other Cuando country. voy a otro país también. There ought to be a demonstration. Debe existir una demostración. Before I knew anything, Antes de saber cualquier cosa, before I went to Bible school at Rhema, antes de ir a Rema, la escuela bíblica, before I began to learn anything, antes de aprender cualquier cosa, and I didn't really know the word very well. yo no sabía muy bien la palabra. So I was just reading, Así que simplemente estaba leyendo. and the Holy Spirit said to me, Y el Espíritu Santo me dijo, "You're called to the ministry, estás llamado al ministerio. and this is what will happen to Y you." esto es lo que te va a pasar. And he said, Mark 16:20. Marcos 16:15. So I didn't know what Mark 16:20 said. No sabía lo que decía Marcos 16 del 15 al 20. So Mark 16:20 I had to look at. Tuve que ir a buscarlo. It says, "And they went forth and preached everywhere." Y ellos dicen que fueron predicando en todas partes el 20. You mean I'm going to go preach everywhere? ¿No tenemos que ir predicando en todas partes? And I have preached everywhere. Y yo he predicado en todas partes. But this part is what stuck with me. Pero esto es lo que se quedó enganchado en mí. And I'll work with you Y trabajo contigo. as you preach my word, Al predicar mi palabra, with signs following. con señales que le siguen a la predicación. They're not always spectacular, No siempre son espectaculares, but they're always supernatural. pero siempre son sobrenaturales. When I teach on marriages, Cuando enseño sobre matrimonios, I expect marriages to be restored. yo espero y estoy expectante de que los matrimonios sean restaurados. When I preach on peace, Cuando enseño paz, I expect the Prince of Peace to show up. yo tengo expectativa de que el príncipe de paz aparezca. When I teach on healing, Cuando enseño sanidad, I expect people to be healed yo estoy expectante de que la gente sea sanada. because I'm preaching the word. Porque estoy predicando la palabra. The word never returns Y la void. palabra nunca vuelve It vacía. always accomplishes Siempre cumple what it's sent to do. por la que fue enviado. And this is the living word. Y esta es la palabra viva. And the living word Y la palabra viva has the life of God in tiene la it. vida de Dios en It ella. has the DNA of God in Tiene el it. DNA de Dios ahí. It will work every time, Trabajará todo el tiempo. in every En situation. toda situación. Amen. Amén. And let's look at 1 Corinthians Vamos a 1 de Corintios, chapter 2. capítulo 2. Probably familiar to most of you. Es un texto familiar para muchos de ustedes, conocido. Chapter 2, verses 4 and 5. El 4 y el 5 del capítulo 2 de 1 Corintios dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Every minister in the room, Todo ministro en esta you need to habitación, believe God for this. tienes que creerle a Dios por esto. Every person in the room that goes to church, Todas las personas que van a la iglesia, you ought to believe that your minister, this happens in your church. tienes que creer que tu ministro, esto funciona en la iglesia. My speech Mi palabra and my preaching ni mi predicación is not of my wisdom. no fue de con sabiduría humana, It's not even just of a renewed mind, no es tampoco es de una mente renovada, but it comes in the wisdom of God, sino que viene con la sabiduría de Dios and it's a demonstration. y es una A demostración, demonstration. A una demonstration. demostración. There ought to be a Debe haber demonstration. una demostración, There ought to be a debe haber una demonstration demostración when new products come out. cuando salen nuevos productos. You can go on YouTube Puedes ir a YouTube and you can look y puedes mirar at what they're for. para qué sirven, They demonstrate. los demuestran. Or when I have many problems O tengo muchos problemas, trying to figure this thing out, como a veces tratando de entender esta I go cosa, to YouTube y voy a YouTube and I ask someone y le pido a who alguien is smarter than me que sea más inteligente que yo to walk me through y it.
que me ayuden a entenderlo. step by step. Pasito a pasito. And they help me. Y me ayudan. What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are Me demonstrating. están demostrando. The Spirit of God El Espíritu de would Dios like to quiere demonstrate. demostrarse. The Spirit of God El Espíritu de would Dios like to le demonstrate. gustaría demostrarse. Will you let Him ¿Le demonstrate? dejarás demostrarse? Will you let Him ¿Lo dejarás demonstrate demostrarse in your life, en tu vida, in your home, en tu casa, in your church, en tu iglesia in this nation? y en esta nación? He would like to Él demonstrate. quiere demostrarse. He would like to show A up. él le gustaría If He demostrarse. can get me Porque si no me puede traer a and mí you y a ti, out of the way, si nos saca del camino, He can él demonstrate. puede demostrarse. I'll tell you this. Les voy a decir algo. I've been ministering for 35 years. 35 años llevo ministrando. And some interesting things have been happening recently in the church. Y interesantes cosas están pasando recientemente en nuestra On a congregación. Wednesday night, Un miércoles en la noche, been about 2 months ago maybe, tal vez 2 meses atrás, the song we've been singing. estábamos cantando una canción In presencia de Jehová. de Jehová. that one. Esa misma. That's an old song. Una canción antigua Have es you ever esa. heard that song ¿A before? usted la habían escuchado antes? Only a few of you. Algunos nomás. You're older, Son los más viejitos, like me. como yo. But I began to sing that song. Pero empecé a cantarla. And we haven't done that song, if ever. Nunca creo que habíamos In hecho esa our canción church. en nuestra iglesia. And my worship team, Y mi equipo de alabanza it's a very big worship team. es un grupo grande. And most of the time, they don't like surprises. Y algunas veces no le gusta que los sorprenda. And I have a guy that plays the keyboard. Y tengo uno que toca el piano. He's a man from Nigeria, Es un hombre de Nigeria. and he's very gifted. Y es bien dotado, ¿no? And so he knows Talentoso. all the songs. Y él conoce todas las canciones. His name is Dapo. Y su nombre es Dapo. I said, Dapo. Le dije, Dapo. And he looked at me. Y me miró. Ah, ah. No. Na, 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 na. No. So I said, just follow me. Sígueme nomás. And right before I had come out, Y antes de salir, the Holy Ghost said this to me. el Espíritu Santo me dijo esto. He said, I don't know if you'll understand this. No sé si se va a dar a entender esto, And we'll pero try to make it a way you can understand. vamos a tratar de explicarlo bien. He said to me, Él me dijo, I'm going to take the polish off this church. voy a sacarle como brillo a esta iglesia. In other words, En otras palabras, you've worked really hard trabajas to bastante make duro everything just so. para que todo funcione. I'm going to come mess it up. Voy a venir a embarrarlo todo, a revolverlo todo. So Así que they were singing that song, estaban cantando esa canción and an anointing came on me y una unción vino sobre mí that I have never had publicly before. que yo nunca había tenido I've públicamente had it antes. happen to me privately. La había tenido de forma It's privada. it's an anointing Es una unción of deliverance de liberación and freedom. y libertad. And when I've really been stressed out, Y cuando he estado bien estresado kind of at my end, y estoy a punto de llegar al fin de mí, He meets me. Él me encuentra. It's very personal. Es bien personal, It's very private. bien privado. Just me and Him. Solo yo y Él. But that night, Pero esa noche, this anointing came esa on me, unción vino sobre mí. and I couldn't hardly stand. Ni siquiera podía quedarme And parado. we have a big platform. Y tenemos una plataforma así de alta. And the Lord had told me before, Y el Señor me había dicho the antes, last time it happened to me privately, la última vez que me pasó en privado, He said, one day Él me dijo, un día you will administer this anointing. vas a ministrar esta unción. It won't just be for you. No será solo para ti. You'll administer it. La vas a ministrar. And while I was up there, Y cuando estaba allá and arriba, this anointing came on me, vino esta unción sobre mí. He said, now's the time. Él me dijo, So I ahora es la hora. was trying to get from here Entonces estaba tratando de llegar de aquí down to there. allá abajo. And so Daniel Así que Daniel, and the big guy, los muchachos grandes que están aquí, the white one, el Noah, el grande, Noah, yeah, you can say white one, and Noah, y el Noah, not Jared, no Jaren, el morenito, sino que the other tower. los grandotes, las otras torres, las dos torres. He's big.
So I thought I would be good. Así que yo dije, voy a estar bien So I con ellos. grabbed either one of them, Así que me agarré de uno de ellos and they began to walk me down the stairs, y empecé a bajar la escalera. but they both kind of fell out. Los dos se cayeron. Noah said to me afterwards, Después Noah me dijo God spoke to him que Dios le habló and said to him, y le dijo, was that real enough for you? ¿fue suficiente para ti? I'm just telling you, Te lo digo, the anointing is very real. la unción es verdadera. It's not Muy real. always, it doesn't have to be a show. No tiene que ser un show, por si And it's acaso. not to draw attention to Y you. tampoco debe traer la atención hacia Because as ti. soon as it draws attention to you, Porque si trae la atención a ti, it'll go. se va a ir. When you start looking to a man, Cuando empiezas a mirar al hombre when you start looking to a woman o a la mujer, who's anointed, ¿quién está ungido? it'll leave. Se va a ir. It's about him Porque es de él. and the result Y el resultado of the anointing. de la unción, Well, I laid hands on people, empecé a poner las manos sobre la gente. and the power of God exploded Y in el that poder room. de Dios explotó. And people were laying everywhere. Y la gente estaba por todas partes. But what happened, Pero lo que pasó, because I like to prove things, porque ya a mí me gusta probar las cosas, I had them send me testimonies. le dije, mándenme I testimonio. didn't tell them what happens to me, Yo no le conté lo que me pasaba a mí en like I'm privado. telling you, Ahora se lo estoy contando a ustedes. but I wanted reports. Pero le dije, mándenme And reportes. every report I got, Y todos los testimonios que recibí it brought freedom to my les life. trajo libertad en su It vida, brought peace to my paz life. a mi vida, It liberated my mind. liberó mi mente, eran los testimonios. There ought to be a demonstration. Debe haber una demostración. Verse 5, El verso 5, so that your faith para que tu fe would not stand no esté in the wisdom of en men, la sabiduría de un hombre, but in the power of God. sino en el poder de Dios. The religious people La gente religiosa in this nation en esta and nación the nations round about y las naciones alrededor do not need more religion. no necesitan más religión. They need the reality Necesitan la realidad of God. de Dios. They need God's grace, Y tienen la gracia de Dios, which is His power. la cual es su poder. They need a relationship Necesitan una relación. that our faith Y esa es nuestra fe. would not stand, No se puede, para que no se in pare the nuestra fe wisdom of men, en la sabiduría de un but hombre, in the power of sino God. en el poder de Dios. 1 Thessalonians Vamos a primera de 1:5. Tesalonicenses 1:5. I'm glad I came tonight. Yo estoy feliz de haber venido esta noche. I thought about staying in my room. Pero llegué a pensar en quedarme en la habitación. 1 Thessalonians 1:5. Primera de Tesalonicenses 1:5. You want me to read it? Yep. And 6. Y el 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. So the gospel, Así que el evangelio, the good news, las buenas noticias, wasn't in word only. no era solamente en When we palabras. preach the resurrection of the Lord, Cuando tú predicas la resurrección del when Señor, we preach that He's the same cuando tú yesterday, predicas que Él es today, el and mismo ayer, forever, hoy y por siempre, when we preach that He's alive, cuando predicamos que Él está vivo, when we preach He's doing the same thing as He did then, cuando predicamos que Él está haciendo lo mismo que hizo entonces, there ought to be some power debe haber algún poder in the Holy Ghost, en el Espíritu Santo and it brings much assurance. y trae tanta certidumbre. And Y even if there's affliction going on, aunque haya aflicción en el lugar, we receive the word of God recibimos la palabra de Dios with joy, con gozo, with joy, con gozo, with joy, con gozo, unspeakable, gozo inexplicable, full of glory, lleno de gloria, receiving the end of our faith. para recibir el fin de nuestra fe. Well, Pastor Mark, Pastor I Mark, think you have to be careful tienes que tener cuidado, because there's a lot of people porque hay mucha gente that have a lot of emotion, que tiene muchas emociones and it's not the
power of God. Y no está el poder de Dios It's ahí en las not the emociones. demonstration No of está la God. demostración de ahí en esas emociones. Well, I've always figured this. Yo siempre he descubierto My esto. spiritual father used to say it. Mi padre espiritual lo decía If siempre. there's a little bit of wildfire, A veces, si hay un poquito de fuego loco por ahí, there's enough wet blankets to put it out. hay siempre frazadas mojadas para ponérselas. I don't like extreme either. A mí tampoco me gusta lo extremo. I want it to be the Holy Ghost. Yo quiero como el Espíritu Santo. I'm very careful about that. Soy muy cuidadoso con los mover. I want it to be the Holy Ghost. Yo quiero ser el Espíritu Santo. I don't push him. No lo empujo. He pulls me. Él me empuja a mí. I don't push him. Yo no lo empujo. He pulls me. Él me empuja a mí. Because sometimes people say, Porque algunos dicen, it seems like you're pushing. parece que estás empujando. No, I'm running to try to keep up. No, yo estoy corriendo para tratar de alcanzarlo. I can't make him do anything. Porque no puedo hacerlo hacer nada. It's like the manifestations of the Spirit. Especialmente las manifestaciones del You might Espíritu. call them the 9 gifts. Los 9 dones, puedes llamarlo. But those are as he wills. Porque eso funciona como Él quiere. I can create an atmosphere. Podemos crear una atmósfera. I can be willing. Puedo estar listo, disponible. I can use, I can, if he says something, I can use my faith. Si Él me dice algo, puedo usar mi fe. But I can't make that happen. Pero no puedo hacerlo pasar. But I can create an atmosphere. Pero puedo crear la atmósfera. I can believe for. Puedo creer por eso. Like the scripture said, Como dice la Escritura, I can desire. puedo desearlo. I can covet earnestly. Puedo desearlo. I want him to move. Quiero que se mueva. And when I speak the Y word, cuando hablo la palabra, I expect. yo soy expectante. I expect Yo espero a demonstration. una demostración. It doesn't always have to be running around the room. No siempre tiene que ser correr alrededor de la It habitación. doesn't always have to be laughing. No siempre tiene que ser risa. The Lord's doing some interesting things in our church. O el Señor está haciendo cosas bien interesantes en nuestra He's iglesia. making me very uncomfortable. Él me está haciendo bastante incómodo, me está incomodando bastante. We're having times of silence, Tenemos tiempos de silencio, reverence, reverencia, the awesomeness of God. el asombrar de Dios. It bothers me. Me molesta, Just to be real, it bothers me. me molesta, tengo que ser real con ustedes. Because I like to jump. Porque a mí me gusta saltar, I like to laugh. me gusta reír, I like to dance. me gusta danzar. Now he's saying, Y Él me dice, be still quédate quieto and know that I'm God. y descubre que soy Dios. And there's silence in the room. Y hay silencio en la And habitación. it's the pastor Y es el pastor who gets nervous. el que se pone nervioso. And I don't want it to get out of order. Y no quiero salirme del orden. Because you think someone's going to prophesy. Porque creo que alguien va a And profetizar. it's not right. Y no está bien. I'm going to have to correct them. Voy a tener que I don't want corregirlo to have to después. correct them. Voy a tener que correr. So we should, before it happens, Mejor que pase. we should just start praising. Mejor que And I go to- empecemos a alabar. And I go to start praising. Empecemos a meter And the bulla Lord mejor. says, be quiet. En vez de estar callado. To the pastor, El pastor, be imagínense. quiet. Callado. Let me do something. Déjame hacer algo. There's all kinds of God, Hay todo tipo de Dios. all sides of God. Hay muchos lados de Dios. But that's a demonstration. Pero eso también es una It demostración. is a sign Es una señal and a wonder y una maravilla. if you can get that many people Si tú puedes hacer que tanta gente to be quiet se quede callada and reverence God y tenga and reverencia no por Dios children move. y ningún niño se mueva And no one get up to go to the bathroom. y nadie se para ir al baño. It's a miracle. Es un milagro. If you have to go to the bathroom, go ahead and go. Si tiene que ir al baño, vaya nomás, si no se preocupe. What's the purpose of the anointing? ¿Cuál es el propósito de la unción? To heal. Sanar. Acts 10:38. Hechos 10:38. God anointed Jesus of Nazareth Dios ungió a Jesús de with the Nazaret Holy Ghost and power, con el Espíritu Santo y who went fuego, about doing y good cómo éste anduvo haciendo and bienes healing all. y sanando a todos. But let's look at Luke chapter 4. Vamos a Lucas 4. Luke chapter 4, Lucas 4, 18, 19. del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. The anointing was on Jesus La unción estaba sobre Jesús to preach, para predicar,
to teach. para enseñar. Here he says the anointing Él dice aquí que la unción caused him to preach causó que él predicara a message un mensaje to the poor. al pobre. The good news for the poor Las buenas noticias para el pobre is you don't have to be poor es que ya no tienes que ser pobre to walk in the kingdom of God. para caminar en el reino de Dios. The anointing La unción came on him vino sobre él to preach. para predicar. The anointing La unción came on vino Jesus sobre Jesús to heal para sanar the brokenhearted. al corazón quebrantado. That's going to happen in this room Va a pasar hoy día aquí, tonight. esta noche. He's going to heal Él va a sanar the el brokenhearted. corazón quebrantado. And then he Y preached luego predicó deliverance libertad to the captive. a los cautivos. And that's going to happen in this Y room esta noche va a tonight. pasar eso también. He ministered Él ministró recovery of sight recuperación de la vista to the blind. al ciego. Now that's not talking about physical blindness. No solamente está hablando de algo físico, That was talking about spiritual blindness. estaba hablando ahí realmente de la ceguera espiritual. Because of religion, Por causa de la they religión, sat in the dark, los puso en oscuridad. and he was the light, Y él era la luz. and he showed them how to get out. Y él les enseñó cómo salir. The other thing the anointing did La otra cosa que la unción hizo, was it set at liberty puso en libertad them that were bruised. a aquellos que estaban dañados. And that's going to happen tonight. Y eso va a pasar esta noche también. That's going to happen A tonight. los oprimidos. Y eso va a pasar esta noche. He's going to cause freedom Él va a causar libertad from bruises. para los oprimidos. If you have ever had a physical bruise, Si has tenido alguna vez una cicatriz física, what is that from? ¿de dónde salió eso? Some kind of trauma Algún tipo de trauma in your body. en tu cuerpo And it causes the blood que causó que la sangre to come up saliera and you have a y bruise. tuviste una cicatriz. And for a while, Y por un tiempo, even though the original trauma is gone, aunque el trauma original se fue, if you touch the bruise, si tú tocas la cicatriz, it la still herida hurts. sigue doliendo. I was a very bad husband at the beginning Yo fui un mal esposo al principio. because when I would see a bruise on Cuando her, yo veía una herida o una cicatriz en I ella, would touch it. se la tocaba. And I would say, "Does that hurt? Le decía, ¿te duele? Does that hurt?" ¿Duele? And she was, "No." Es I'm a little boy. que soy como un pequeño niño. But guess what? Pero ¿sabes qué? That's exactly what the devil does. Eso es lo que exactamente el diablo hace. If you have a bruise Si tienes una herida from the past, del pasado, something you caused, algo que causaste tú, something someone else caused, alguien más lo causó, something the devil caused, algo que el diablo causó, if you still have the si bruise, todavía está ahí la cicatriz, he pokes at it. él empieza. Why? ¿Por qué? He wants you to keep it. Porque quiere que lo mantengas. Every time you get poked, Cada vez que te toca, it hurts. duele. And you're reminded Y tú te recuerdas of the pain del dolor that you experienced. que experimentaste. That leaves tonight. Eso se va esta noche. Now, to get that to leave, Ahora, para que eso se vaya, you may have to forgive some people. vas a tener que tal vez perdonar a alguien Bible Institute. en el Instituto Bíblico. Go through Pastor Rhonda's Love Walk class. La clase de cómo caminar en amor de la pastora Ronda. Everyone's favorite La class. clase favorita de todos, Pastor la Rhonda. pastora Ronda. Hallelujah. Aleluya. I offered to buy, in my church, En mi iglesia I offered to buy them food, le ofrecí comprarle comida, pizza. pizza. If you'll say Pastor Mark's class was my favorite. Si dicen que la clase del pastor Mark es la favorita, But no, they won't. no lo hicieron. They tell the truth. Why is it such a big deal? ¿Por qué es tan importante? Everyone has hurts. Porque todos tenemos dolor o algún daño We all need free y todos tenemos que ser libres from our hurts. de nuestros dolores. And sometimes Y a veces you think you are, tú crees que lo eres and then something comes up y viene algo and it reminds you y te recuerda. it's the devil trying to bring that Es bruise el back. diablo tratando de hacer esto otra vez. Jesus Jesús brings liberty trae libertad to those that are held captive. a los que están siendo cautivos. And the last one, Y la última, the anointing, la unción brings restoration. trae restauración. It's the year Es el año of Jubilee. de jubileo. What is Jubilee? ¿Qué es jubileo? What is Jubilee? ¿Qué es jubileo? In the Old Testament, En el antiguo pacto,
Every 50 years, Cada 50 años it was Jubilee. era jubileo. And they would shout, Y ellos gritaban, Jubilee! ¡Jubileo! Jubilee! And ¡Jubileo! what does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? Everything you ever lost Todo lo que alguna vez perdiste is restored. es restaurado. Jesus said, Jesús dijo, there's no longer a day of Jubilee. ya no hay más un día de jubileo. I am Yo soy your Jubilee. tu jubileo. I am Yo soy your Jubilee. tu jubileo. And he is a restorer. Y Él es el que restaura. He is a restorer. Él es el que restaura. Hallelujah. Aleluya. He's a restorer. Él es el que restaura. Glory. Gloria a Dios. So how are we going to do this? ¿Cómo vamos a hacer esto? Well, Bueno. I know this. Sé esto, The anointing que la unción destroys the yoke of bondage. destruye el yugo de atadura. One more scripture. Una escritura más. 2 Corinthians 2 de Corintios, chapter 3. capítulo 3. Let's see. I think just verse 17, but let me make sure. 2 Corinthians 3, 2 de Corintios 3, 17 17 and 18. y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hallelujah. Aleluya. The Spirit of the Lord El Espíritu del Señor is here. está aquí. He didn't leave No se fue when we quit worshiping. cuando paramos de adorar. He's here. Él está aquí. He gave me utterance. Me dio palabra. He's here. Él está aquí. I sense him. Lo siento. You sense him ¿Tú lo sientes? in the room. En la habitación. He's here. Él está aquí. It's because of the anointing. Y es por causa de la unción. The anointing that was on Jesus. La unción que estaba sobre Jesús. It was the Holy Ghost. Era el Espíritu Santo. And the Holy Ghost Y el Espíritu Santo is the same Holy Ghost. es el mismo Espíritu Santo. And he's here Y Él está aquí in this room. en este lugar. And he wants to Y do Él quiere hacer for you para ti what he did lo que Él hizo on Jesus sobre Jesús for the people. para la gente. This same El Jesus mismo Jesús who was anointed que estaba as he ungido walked on the earth cuando caminó sobre by la the tierra Holy Ghost por el Espíritu Santo, lives in us. vive en nosotros. He lives in us. Vive en nosotros. And the anointing Y la unción is in us. está en And nosotros on us. y sobre nosotros. Is on us. Está sobre And nosotros he's in the room. y está aquí en este lugar. And he's in the room. Está en el lugar.